Padre, no me esperaba esto. Fue muy triste. Ay, Dios mío, hermanos y hermanas, lo que voy a contarles el día de hoy me tiene sin poder dormir desde hace semanas. Ustedes saben que un servidor ha escuchado muchas confesiones en mis años como sacerdote, pero créanme cuando les digo que lo que esta mujer me reveló hace apenas unos días me dejó helado, con la piel chinita y el corazón acelerado. Estamos hablando de una historia que involucra traición, celos enfermizos y un vestido de novia destrozado apenas 3 días antes de la boda más esperada del año en Guadalajara. Pero eso no es todo, porque lo que pasó después fue aún más escalofriante. Cuando ella entró al confesionario aquella tarde lluviosa, jamás imaginé que me contaría algo así. Sus manos temblaban, su voz se quebraba y sus ojos, ay mis hermanos, sus ojos reflejaban un miedo que yo nunca había visto. Y ahora yo, siendo testigo de su dolor y su pecado, necesito compartir esta historia con ustedes, porque a veces las verdades más oscuras necesitan salir a la luz para que el alma encuentre paz. Pero antes de continuar con este relato que les va a poner los pelos de punta, necesito que me hagan un favorcito. Ahí abajito en los comentarios quiero que me digan de qué país nos están viendo y de qué ciudad exactamente. Quiero saber si me escuchan desde la Ciudad de México, desde Monterrey, desde algún pueblito precioso de Oaxaca o tal vez desde el otro lado de la frontera. Escríbanme, no sean tímidos, porque ver de dónde vienen ustedes me llena el corazón de alegría y me hace saber que no estoy solo en esto de compartir estas historias. Y ya que andamos en eso, ayúdenme a llegar a los 1000 suscriptores en este canal. Dense una vuelta por ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ningún relato. Créanme que las historias que vienen son todavía más impactantes que esta. Ándenle pues, los espero ahí en los comentarios y con su suscripción. Ahora sí, vamos con lo que vinieron a escuchar. Resulta que esta historia comienza hace aproximadamente 2 años en Guadalajara, Jalisco, en una de esas colonias bonitas donde las casas tienen jardines amplios y las familias presumen de tener abolengo y tradición. Allí vivía Julieta, una muchacha de 28 años que trabajaba como maestra de primaria en una escuela privada del rumbo de Chapalita. Julieta era de esas mujeres que uno ve y piensa que tiene todo resuelto en la vida. Era guapa, no de una belleza escandalosa, pero sí muy agradable a la vista, con ese cabello oscuro largo hasta la cintura que siempre traía bien cuidado, unos ojos cafés expresivos y una sonrisa que iluminaba cualquier lugar. Pero más allá de lo físico, Julieta era buena gente, de esas personas que uno conoce y piensa que de verdad tienen un corazón noble. Siempre ayudaba a sus alumnos más allá de sus obligaciones. Se quedaba después de clases para dar asesorías sin cobrar y los fines de semana hacía voluntariado en un asilo de ancianos cerca de su casa. Era, en pocas palabras, una mujer admirable. La vida de Julieta cambió completamente cuando conoció a Roberto en una boda de unos amigos en común. Roberto tenía 32 años, era ingeniero civil y trabajaba en una empresa constructora importante que tenía proyectos por todo el Bajío. Era un hombre apuesto, eso hay que reconocerlo, alto, de complexión atlética porque le gustaba ir al gimnasio religiosamente, con ese tipo de presencia que hace que la gente voltee a verlo cuando entra a un lugar. Pero lo que más le gustó a Julieta de Roberto no fue su apariencia física, sino su forma de ser. Era atento, caballeroso, le abría la puerta del carro, le mandaba flores a la escuela sin ninguna razón especial y tenía esa capacidad de escucharla de verdad cuando ella hablaba, no como tantos hombres que nomás están esperando su turno para hablar. En fin, se enamoraron perdidamente como se enamora uno cuando tiene casi 30 años y siente que por fin encontró a la persona correcta. Después de año y
Medio de noviazgo, Roberto le propuso matrimonio en un viaje que hicieron a Puerto Vallarta. Fue algo súper romántico, según me contó Julieta, con mariachi en la playa al atardecer, anillo de compromiso y todo el show. Ella obviamente dijo que sí entre lágrimas de felicidad, y desde ese momento comenzaron los preparativos para la boda que tenían planeada para octubre, justo cuando el clima en Guadalajara está perfecto. Ni muy caliente, ni muy frío. Julieta estaba en las nubes, flotando de pura emoción. Pasaba las tardes viendo revistas de novias, creando tableros en Pinterest, con ideas para la decoración, probándose vestidos en las boutiques más elegantes de la ciudad. Todo parecía un cuento de hadas, pero como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro. El problema, y vaya que era un problemón, tenía nombre y apellido. Se llamaba Guadalupe Martínez de Sánchez, pero todos le decían simplemente Doña Lupe. Era la mamá de Roberto, la suegra de Julieta, y desde el principio dejó muy claro que ella no aprobaba esa relación. Doña Lupe era una señora de 58 años, viuda desde hacía 10 años, cuando el papá de Roberto falleció de un infarto fulminante. Desde entonces, ella había centrado toda su existencia en su hijo único, en ese varón que era la luz de sus ojos y la razón de su vida. Había criado a Roberto ella sola después de quedar viuda, sacrificándose en todo, y ahora sentía que una extraña venía a quitarle lo único que tenía. Eso al menos es lo que Julieta percibía cada vez que intentaba acercarse a su suegra. Doña Lupe vivía en una casa antigua pero bien cuidada en el centro de Guadalajara, de esas construcciones con patios internos y techos altos que ya no se hacen. La casa había pertenecido a la familia Sánchez por generaciones y estaba llena de muebles antiguos, fotografías en blanco y negro de ancestros que miraban desde las paredes con esa seriedad de las fotos de antes, y un olor peculiar a humedad mezclado con incienso que Doña Lupe quemaba todos los días. Era una mujer chapada a la antigua, de las que creen que las nueras nunca son suficientemente buenas para sus hijos, pero en su caso esto estaba llevado a un nivel completamente enfermizo. Desde el primer día que Roberto le presentó a Julieta, Doña Lupe puso mala cara. La saludó con frialdad, apenas le dio la mano sin mirarla a los ojos, y durante toda esa primera comida se dedicó a hacer comentarios pasivo-agresivos sobre las muchachas de hoy en día que, según ella, no sabían cocinar, no sabían atender a un hombre como se debe, y solo buscaban casarse para tener una vida resuelta. Julieta intentó por todos los medios ganarse el cariño de su suegra. Le llevaba postres hechos por ella misma, se ofrecía para ayudarla con las compras del mercado, la invitaba a tomar café para platicar y conocerse mejor, pero Doña Lupe siempre encontraba una excusa para rechazarla o para hacerla sentir menos. Si Julieta le llevaba un pay de limón, Doña Lupe decía que estaba muy ácido y que de seguro había usado limones corrientes en lugar de limones persas. Si le ofrecía ayuda para limpiar, Doña Lupe respondía que ella tenía su manera de hacer las cosas y que prefería hacerlo sola. Si intentaba platicar de la boda, su suegra cambiaba de tema o simplemente se quedaba callada con cara de pocos amigos. Era agotador, pero Julieta se decía a sí misma que eventualmente las cosas mejorarían, que Doña Lupe solo necesitaba tiempo para acostumbrarse a la idea de que su hijo se casaba. Roberto, por su parte, estaba en medio de ese conflicto y la verdad es que no sabía cómo manejarlo. Amaba a Julieta con todo su corazón, eso era innegable, pero también adoraba a su mamá y le debía todo lo que era. Doña Lupe nunca perdía oportunidad de recordarle los sacrificios que había hecho por él, cómo había trabajado doble turno de costurera para pagarle la universidad, cómo se había quedado sin comprarse ropa nueva para que él tuviera sus libros, cómo había rechazado pretendientes después de enviudar para dedicarse completamente a su crianza.
Roberto vivía con una culpa tremenda cada vez que su mamá le echaba en cara estas cosas, y eso hacía que no pudiera ponerle límites claros. Cuando Julieta se quejaba del comportamiento de doña Lupe, Roberto le pedía paciencia, le decía que su mamá estaba pasando por un proceso difícil de aceptación, que le diera tiempo. Pero el tiempo pasaba y las cosas no mejoraban, al contrario, empeoraban. Conforme se acercaba la fecha de la boda, doña Lupe se ponía cada vez más insoportable. Criticaba cada decisión que Julieta y Roberto tomaban sobre la ceremonia, que si el salón era demasiado moderno y sin clase, que si el menú estaba muy sencillo, que si los colores de la decoración eran horribles, que si la lista de invitados no incluía a personas importantes de la familia, que según ella no podían faltar. En las reuniones familiares para planear detalles, doña Lupe se sentaba con los brazos cruzados y cara de amargada, suspirando dramáticamente cada vez que Julieta opinaba sobre algo. Llegó incluso a decirle a Roberto frente a todos que estaba cometiendo el error más grande de su vida, que esa boda era una equivocación y que todavía estaba a tiempo de cancelar todo. Julieta aguantaba estoicamente todos estos desplantes porque amaba a Roberto y porque no quería ser la causante de un distanciamiento entre madre e hijo. Lloraba a escondidas por las noches, desahogándose con su propia mamá y con sus mejores amigas. Pero al día siguiente se ponía su mejor sonrisa e intentaba seguir adelante con los preparativos. Había soñado con su boda desde niña, como tantas mujeres, y no iba a permitir que la amargura de doña Lupe le arruinara ese momento. O al menos eso pensaba ella, porque no tenía idea de hasta dónde era capaz de llegar su suegra. 3 meses antes de la boda, Julieta encontró el vestido perfecto en una boutique exclusiva de Guadalajara que se llamaba Novias de Ensueño. Era una boutique pequeña, pero muy prestigiosa, de esas donde hay que pedir cita con anticipación y donde los vestidos cuestan un ojo de la cara. Julieta había ahorrado durante 2 años para poder comprarse el vestido de sus sueños sin pedirle ayuda a nadie. Cuando se lo probó por primera vez y se vio en ese espejo de cuerpo completo, rodeada de sus amigas y su mamá, todas lloraron de emoción. El vestido era simplemente espectacular, de esos que uno ve en las revistas y piensa que son imposibles de usar en la vida real. Era de un blanco perla brillante, con un corte sirena que le quedaba como pintado, con encaje francés bordado a mano en el corpiño, mangas largas de tul transparente con aplicaciones de pedrería y una cola de 3 metros que parecía sacada de un cuento de princesas. El escote era elegante, pero no exagerado, tipo corazón, pero cubierto con el encaje de manera que se veía sofisticado y apropiado. La espalda era la parte más impresionante, completamente descubierta hasta la cintura baja, con unos botones borrados que bajaban como una cascada hasta donde comenzaba la cola. Era el tipo de vestido que hace que la gente se quede sin palabras cuando la novia entra a la iglesia. Julieta pagó el vestido completo ese mismo día. Eran como 80,000 pesos que había juntado peso sobre peso y lo mandó a hacer con ajustes específicos para su cuerpo. Las modistas tomaron todas las medidas con precisión milimétrica y le dijeron que estaría listo 1 mes y medio antes de la boda para que tuviera tiempo de hacer las pruebas finales y cualquier ajuste de última hora que se necesitara. Cuando Julieta salió de esa boutique con el recibo en la mano, sentía que flotaba de pura felicidad. Le mandó fotos del vestido a Roberto, quien le respondió con un montón de corazones y diciéndole que iba a ser la novia más hermosa que hubiera pisado una iglesia en Guadalajara. Todo parecía perfecto, absolutamente perfecto. El vestido llegó tal como lo prometieron, 1 mes y medio antes de la ceremonia. Julieta fue a recogerlo con su mamá y no podían creer lo hermoso que había quedado. Las modistas habían hecho un trabajo impecable con los ajustes y el vestido le quedaba como una segunda piel.
Se lo llevó a su departamento envuelto en una funda especial para vestidos de novia, de esas fundas largas de tela gruesa que protegen completamente la prenda. Lo colgó en el closet de su recámara, en la parte más alejada, donde nada pudiera rozarlo o dañarlo, y cada tanto se acercaba a mirarlo solo para confirmar que era real, que ese vestido de ensueño realmente era suyo. Ahora bien, aquí es donde la historia da un giro bien gacho, de esos que a uno le revuelven el estómago de pura rabia e impotencia. Resulta que doña Lupe, en su infinita amargura y su obsesión enfermiza con mantener a su hijo para ella sola, había estado maquinando un plan desde que se enteró de la fecha de la boda. Un plan tan retorcido, tan miserable, que cuando Julieta me lo contó en el confesionario, yo no podía creer que una madre fuera capaz de algo así. Pero la realidad a veces supera cualquier ficción, mis hermanos, y lo que esta mujer hizo fue algo verdaderamente diabólico. Doña Lupe sabía perfectamente que Julieta guardaba su vestido en su departamento. Lo sabía porque en una de esas comidas familiares, Julieta había mencionado inocentemente que ya tenía el vestido en casa y que estaba súper emocionada. También sabía que Julieta trabajaba todos los días hasta las 3 de la tarde en la escuela y que Roberto normalmente estaba fuera de la ciudad supervisando obras. Entonces, con esa información en mente, doña Lupe comenzó a tramar su venganza. Una semana antes de la boda, cuando los nervios de Julieta estaban a flor de piel con los últimos preparativos, doña Lupe le pidió a Roberto que le diera una copia de las llaves del departamento de Julieta. Le inventó una excusa bien pensada. Le dijo que quería llevarle un regalo sorpresa a Julieta como gesto de paz, que quería dejarle un detalle en su departamento para que lo encontrara cuando llegara del trabajo y así demostrarle que finalmente estaba aceptando el matrimonio. Roberto, inocente y esperanzado de que su mamá por fin estaba cambiando de actitud, le entregó las llaves sin pensarlo 2 veces. Pobre hombre, no tenía ni idea del monstruo que había desatado. 3 días antes de la boda, un martes por la mañana, cuando Julieta estaba dando clases de matemáticas a sus alumnos de 4º año, doña Lupe entró al departamento usando las llaves que Roberto le había dado. Entró con mucho cuidado, asegurándose de que ningún vecino la viera, aunque ella tenía preparada la excusa de que iba a dejarle algo a su futura nuera. Una vez dentro, cerró la puerta con seguro y se fue directo a la recámara principal. Sabía exactamente lo que buscaba. Abrió el closet y ahí estaba, colgada en todo su esplendor, la funda que contenía el vestido de novia. Doña Lupe sintió una rabia enorme inundando su pecho al ver esa prenda, ese símbolo de la boda que ella tanto despreciaba, ese vestido que su hijo le había dicho que era el más hermoso del mundo. Sin pensarlo 2 veces, doña Lupe bajó la funda del closet, la puso sobre la cama y la abrió con cuidado. El vestido estaba ahí, impecable, radiante bajo la luz que entraba por la ventana. Durante un momento, incluso doña Lupe tuvo que admitir para sus adentros que era realmente hermoso. Pero ese pensamiento duró apenas un segundo porque inmediatamente fue reemplazado por el odio y los celos. Metió las manos dentro de la funda, agarró el vestido por el corpiño y comenzó a jalarlo con todas sus fuerzas. El encaje francés, ese bordado delicado que había costado horas de trabajo artesanal, comenzó a rasparse bajo la presión de sus dedos. Doña Lupe jaló más fuerte, escuchando cómo las costuras se reventaban, cómo la tela se desgarraba con ese sonido horrible que hace la ropa cuando se rompe. Pero ella no se detuvo ahí, no señor. La furia que sentía era tan grande, tan incontrolable, que siguió destrozando el vestido como si fuera una mujer poseída. Agarró las mangas de tul transparente y las jaló hasta arrancarlas completamente del corpiño, dejando los hilos colgando como si fueran las entrañas de algo que alguna vez estuvo vivo.
Después se fue contra la falda, esa hermosa falda tipo sirena que le había costado a Julieta tanto dinero. La agarró con ambas manos y la rasgó con una violencia que solamente puede venir del odio más profundo. Las aplicaciones de pedrería saltaron por todos lados, cayendo sobre la cama y el piso como lágrimas de cristal. La cola de 3 metros, esa majestuosa cola que parecía sacada de un cuento de hadas, la pisoteó con sus zapatos, la arrastró por el piso del departamento dejando marcas de suciedad, y después la cortó en varios pedazos usando unas tijeras que encontró en la cocina. Cuando doña Lupe terminó su obra destructiva, el vestido ya no era reconocible. Lo que alguna vez fue una prenda digna de una revista de novias de alta gama, ahora era un montón de tela destrozada, encajes arrancados, pedazos de tul hechos jirones y pedrería esparcida por todas partes. Era una escena devastadora, como si un tornado hubiera pasado específicamente por ese closet. Doña Lupe, satisfecha con su trabajo, metió todos los pedazos de vuelta en la funda. La colgó exactamente donde estaba antes. Se aseguró de que todo lo demás en el departamento estuviera en su lugar para no levantar sospechas, y se fue tan tranquila como había llegado. Cerró la puerta con llave, guardó las llaves en su bolsa y regresó a su casa en el centro, sintiendo que había logrado algo importante, que había dado un golpe certero contra esa boda que ella tanto despreciaba. Julieta llegó a su departamento ese martes como a las 4 de la tarde, cansada después de un día largo en la escuela. Traía en las manos unas últimas muestras de centros de mesa que había ido a recoger con su mamá, y estaba emocionada porque faltaban solamente 3 días para el gran día. Entró a su casa tarareando una canción, dejó las cosas en la sala, se quitó los zapatos y se fue directo a la cocina a prepararse algo de comer. No tenía ninguna razón para revisar su vestido ese día. Lo había visto hacía 2 días en una prueba final y todo estaba perfecto. Pero algo, tal vez la intuición, tal vez un presentimiento extraño, hizo que después de comer se acercara al closet de su recámara solo para ver la funda colgada ahí, solo para confirmar que todo seguía en orden. Cuando Julieta abrió el closet y vio la funda, al principio no notó nada raro. Todo parecía estar en su lugar, pero después se dio cuenta de que la funda estaba un poquito arrugada, como si alguien la hubiera manipulado recientemente. Un escalofrío le recorrió la espalda. Con manos temblorosas bajó la funda de donde estaba colgada y la puso sobre la cama. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Abrió el cierre de la funda lentamente, rezando para que sus sospechas fueran infundadas, rogando que todo estuviera bien. Pero cuando metió la mano y tocó la tela del vestido, supo inmediatamente que algo estaba terriblemente mal. La textura no era la misma. Había algo áspero, algo roto. Abrió completamente la funda y lo que vio la dejó paralizada, literalmente sin poder respirar. Su vestido, ese vestido que había costado 2 años de ahorro, ese vestido que representaba el día más importante de su vida, estaba completamente destruido. Las mangas arrancadas, el corpiño rasgado en múltiples lugares, la falda hecha jirones, la cola cortada en pedazos, las aplicaciones de pedrería arrancadas, el encaje francés destrozado más allá de cualquier posibilidad de reparación. Era como ver un cadáver, como presenciar un asesinato. Julieta sintió que las piernas le fallaban y se dejó caer al piso, abrazando los pedazos de su vestido mientras comenzaba a llorar de una manera desgarradora. No eran lágrimas normales de tristeza, eran sollozos profundos que le salían desde el fondo del alma, gritos ahogados de dolor e incredulidad. Lloró así durante horas, sentada en el piso de su recámara, tratando de entender quién había podido hacerle algo tan cruel, tan malvado. Al principio pensó en un robo, pero nada más faltaba en el departamento. Ni su televisión, ni su laptop, ni las joyas que tenía en el tocador.
Solo el vestido estaba destrozado, como si alguien hubiera entrado específicamente para eso, con el único propósito de hacerle daño. Después pensó en venganza de alguna exalumna, resentida o de alguien del trabajo, pero eso tampoco tenía sentido porque ella se llevaba bien con todos. Y entonces, como un rayo cayendo en medio de una tormenta, la verdad la golpeó con una claridad aterradora. Doña Lupe. Solo podía haber sido Doña Lupe. Era la única persona que tenía motivos. La única que había demostrado un odio tan visceral hacia esa boda, la única que se beneficiaría de arruinar ese momento. Pero había un problema enorme con esa teoría, y es que Julieta no le había dado llaves de su departamento a Doña Lupe, y la puerta no mostraba señales de haber sido forzada. Entonces, ¿cómo había entrado? Julieta revisó su teléfono temblando y vio un mensaje que Roberto le había mandado 2 días antes, diciéndole que le había prestado sus llaves a su mamá para que le dejara un regalo sorpresa. Un regalo sorpresa. Julieta sintió una mezcla de rabia y traición tan grande que tuvo que correr al baño porque sentía que iba a vomitar. Roberto, su prometido, el hombre que supuestamente la amaba y la protegía, le había dado las llaves de su departamento a la persona que más la odiaba en este mundo. Y el resultado estaba ahí, destrozado en su cama, en forma de tela rasgada y sueños rotos. Con las manos todavía temblando, Julieta llamó a Roberto. Él contestó al segundo timbrazo con esa voz alegre que usaba siempre que hablaba con ella. «Mi amor, ¿qué pasó? ¿Cómo estás?» Julieta no pudo ni siquiera responder de forma coherente. Solo logró decir entre sollozos que viniera inmediatamente a su departamento, que había pasado algo terrible. Roberto, asustado por el tono de desesperación en su voz, le dijo que estaba en una junta, pero que se salía en ese instante y llegaba en 20 minutos. Y así fue. 20 minutos después, Roberto estaba tocando la puerta del departamento con el corazón acelerado, sin tener idea de lo que estaba a punto de encontrar. Cuando Julieta le abrió la puerta, Roberto casi no la reconoció. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar, el rímel corrido por toda la cara, el cabello despeinado y una expresión de dolor absoluto. Julieta no dijo nada, simplemente lo agarró de la mano y lo llevó a la recámara. Ahí, sobre la cama, estaban los restos del vestido de novia. Roberto se quedó congelado mirando esa escena, tratando de procesar lo que estaba viendo. «¿Qué pasó? ¿Quién hizo esto?», preguntó con voz temblorosa. Julieta lo miró directo a los ojos y le dijo con una voz fría que él nunca le había escuchado. «Tu mamá, Roberto, tu mamá hizo esto. Ella entró con las llaves que tú le diste y destrozó mi vestido de novia, 3 días antes de nuestra boda». Roberto negó con la cabeza inmediatamente, diciendo que eso era imposible, que su mamá jamás sería capaz de algo así, que tenía que haber otra explicación. Julieta sintió que la rabia la consumía por completo. Le gritó preguntándole quién más podría haber sido, quién más tenía motivos, quién más tenía acceso a su departamento gracias a él. Roberto no sabía qué decir. Estaba entre la espada y la pared, entre creerle a la mujer que amaba o defender a la madre que lo había criado. Finalmente dijo que irían a hablar con Doña Lupe, que le preguntarían directamente, que esto se tenía que aclarar. Julieta accedió, pero le dejó muy claro que si su mamá no confesaba o si él tomaba el lado de ella, la boda quedaba cancelada en ese mismo instante. Fueron manejando en silencio hasta la casa de Doña Lupe en el centro de Guadalajara. Roberto iba pensando en cómo abordar el tema, en qué decirle a su mamá, mientras Julieta iba mirando por la ventana con las lágrimas cayendo silenciosamente. Cuando llegaron y tocaron la puerta, Doña Lupe abrió con una sonrisa que se congeló en cuanto vio las caras que traían. «Roberto, hijo, qué bueno que viniste. Justo estaba preparando pozole para la cena». «Pasa, pasa». Roberto respiró profundo y le dijo: «Mamá, tenemos que hablar de algo muy serio».
Los tres se sentaron en la sala de esa casa antigua llena de recuerdos y Roberto le preguntó directamente: «Mamá, ¿entraste al departamento de Julieta ayer o hace 2 días?» Doña Lupe puso cara de sorpresa, esa cara de inocencia que solamente las personas manipuladoras saben poner a la perfección. «Claro que entré, hijo. Te lo dije, quería dejarle un regalo a Julieta como muestra de que estoy aceptando su matrimonio. Le dejé una cajita con unas arras de plata que pertenecieron a tu abuela. Pensé que sería un lindo gesto». Julieta no pudo contenerse más y estalló. «¿Y mi vestido?» «Señora, ¿qué hay de mi vestido?» Doña Lupe la miró con esos ojos fríos y le dijo: «¿Qué tiene tu vestido, mija? Yo no toqué tu vestido, solamente dejé el regalo en la mesa de la sala y me fui. Estás inventando cosas». Julieta sacó su teléfono y le mostró las fotos que había tomado del vestido destrozado. «Mire, señora, mire lo que hizo. Mi vestido está completamente destruido y usted es la única que pudo haberlo hecho». Doña Lupe miró las fotos sin mostrar ninguna emoción en su rostro, como si estuviera viendo algo completamente ajeno a ella. Después miró a su hijo y le dijo con voz firme: «Roberto, esta muchacha está loca. Yo jamás haría algo así. Debe haber sido ella misma la que lo hizo para incriminarme porque sabe que yo no estoy de acuerdo con esta boda. O tal vez fue alguna amiga envidiosa, quién sabe, pero yo no fui. Es más, me ofende profundamente que vengan a acusarme de algo así». Roberto estaba destrozado. Podía ver el dolor genuino en los ojos de Julieta, pero también conocía a su mamá. Desde siempre y nunca la había visto mentir de forma tan descarada. O tal vez sí lo hacía y él nunca se había dado cuenta. Julieta se levantó del sillón y le dijo a Roberto que tenía que decidir en ese momento: o le creía a ella o le creía a su mamá, pero que no podía haber punto medio. Roberto, con lágrimas en los ojos, le suplicó que no lo pusiera en esa posición, que por favor fueran a la policía, que revisaran las cámaras de seguridad del edificio, que tenía que haber una forma de demostrar la verdad. Pero Julieta ya estaba harta, ya no podía más. Le dijo que la boda quedaba cancelada hasta que él pudiera ver la realidad de quién era realmente su madre. Se quitó el anillo de compromiso, lo puso en la mesita de centro de esa sala y se fue caminando rumbo a la calle. Roberto corrió detrás de ella, rogándole que esperara, que no tomara decisiones apresuradas, pero Julieta ya había tomado un taxi y se fue dejándolo ahí parado en la banqueta. Los siguientes 2 días fueron un caos absoluto. Julieta tuvo que llamar a todos los invitados para cancelar la boda, explicando únicamente que habían surgido problemas familiares graves y que necesitaban posponer la ceremonia indefinidamente. Perdió todo el dinero del salón, de la comida, de las flores, del DJ, porque todo estaba contratado y pagado con anticipación sin posibilidad de reembolso. Su familia estaba devastada, sus amigas no podían creer lo que había pasado y ella se sentía completamente rota por dentro. Roberto la llamaba constantemente, le mandaba mensajes, se aparecía en su trabajo, pero ella no quería saber nada de él hasta que reconociera lo que su madre había hecho. Roberto, por su parte, estaba viviendo su propio infierno. Amaba a Julieta desesperadamente, pero tampoco podía simplemente acusar a su mamá de algo tan horrible sin pruebas contundentes. Fue al edificio de Julieta y pidió ver las grabaciones de las cámaras de seguridad, pero el guardia le informó que el sistema había estado fallando esa semana y no había grabaciones de los días en cuestión. Era como si el universo conspirara para que nunca pudieran saber la verdad con certeza. Roberto confrontó a su mamá varias veces más. Le rogó que si había sido ella le dijera la verdad. Le prometió que la perdonaría, pero que necesitaba saberlo para poder recuperar a Julieta. Pero doña Lupe se mantuvo firme en su versión, jurando por la memoria de su difunto esposo que ella no había tocado ese vestido. Pasó una semana, después 2, después un mes. Julieta y Roberto no se hablaban, cada uno destruido a su manera.
Julieta había caído en una depresión profunda, había pedido permiso en su trabajo porque no tenía fuerzas ni para salir de la cama. Roberto había bajado como 10 kilos, no podía concentrarse en nada, y su vida se había convertido en un ciclo interminable de trabajo y tristeza. Doña Lupe, por otro lado, parecía estar de lo más tranquila, como si nada hubiera pasado, como si no hubiera arruinado la vida de dos personas que se amaban. Pero aquí viene el giro inesperado de esta historia, hermanos, porque resulta que la verdad siempre termina saliendo a la luz de una forma u otra. 2 meses después del incidente del vestido, doña Lupe comenzó a enfermarse. Al principio eran dolores de estómago leves, después náuseas constantes, después unos dolores de cabeza insoportables. Fue al médico pensando que era algo relacionado con la gastritis que había tenido desde hacía años, pero los análisis revelaron algo mucho más serio. En cáncer de páncreas, etapa avanzada. El doctor le dio un pronóstico devastador, tal vez 6 meses de vida si tenía suerte, tal vez menos. El mundo de doña Lupe se derrumbó en un instante. Ella, que siempre había sido tan fuerte, tan controladora, tan segura de sí misma, de repente se enfrentaba con su propia mortalidad. Roberto obviamente estuvo ahí para ella desde el primer momento, llevándola a quimioterapias, cuidándola cuando los efectos secundarios del tratamiento la dejaban postrada en cama, sosteniéndole el cabello cuando vomitaba sin control. Fue en uno de esos momentos difíciles, cuando doña Lupe estaba particularmente débil después de una sesión de quimioterapia especialmente agresiva, que finalmente su conciencia no pudo más. Roberto estaba sentado junto a su cama, dándole agua con una cucharita porque ni siquiera podía sostener el vaso, cuando doña Lupe comenzó a llorar. No eran lágrimas normales, eran sollozos profundos de alguien que está cargando un peso imposible en el alma. «Hijo», le dijo con voz quebrada, «tengo que confesarte algo antes de morirme. No puedo irme de este mundo sin decirte la verdad». Roberto sintió que se le helaba la sangre porque intuía perfectamente lo que venía. Doña Lupe tomó aire con dificultad y continuó hablando. «Fui yo, Roberto, fui yo quien destrozó el vestido de Julieta. Entré a su departamento con las llaves que tú me diste y lo hice pedazos porque estaba ciega de coraje, porque no podía soportar la idea de perderte, porque soy una vieja egoísta que prefirió arruinar tu felicidad antes que dejarte ir. Lo siento, hijo, lo siento tanto. He cargado con esta culpa todos estos meses y me está matando por dentro más que el propio cáncer». Roberto se quedó ahí sentado, completamente inmóvil, procesando la confesión de su madre. Sintió rabia, decepción, tristeza, pero también una especie de alivio enfermizo al saber que Julieta había tenido razón todo el tiempo. Le preguntó a su mamá por qué lo había negado con tanta vehemencia, por qué había dejado que su relación se destruyera, por qué había sido tan cruel. Doña Lupe, entre lágrimas, le explicó que en el momento pensó que si la boda se cancelaba, él eventualmente la superaría y encontraría a alguien más, alguien que ella pudiera aprobar, alguien que no se la llevara tan lejos de ella. No dimensionó el daño real que estaba causando hasta que fue demasiado tarde y en ese punto ya no sabía cómo retractarse sin perder completamente a su hijo. Roberto no supo qué decir. Se quedó ahí mirando a su madre con una mezcla de emociones tan contradictorias que no sabía ni cómo procesarlas. Por un lado, sentía un amor profundo hacia ella, porque al fin y al cabo era su mamá, la mujer que lo había criado con tanto sacrificio, pero por otro lado sentía una decepción tan grande que le dolía hasta respirar. Le dijo: «Mamá, tengo que contarle esto a Julieta. Ella merece saber la verdad, merece una disculpa tuya, merece algo de justicia después de todo lo que le hiciste pasar». Doña Lupe asintió débilmente y le dijo que sí, que lo hiciera, que ella misma quería pedirle perdón a Julieta, aunque sabía que probablemente nunca lo conseguiría.
Roberto salió de esa casa en el centro de Guadalajara con el corazón destrozado, pero también con una determinación férrea. Tenía que encontrar a Julieta, tenía que decirle que ella había tenido razón desde el principio, que él había sido un tonto por no creerle, por no defenderla como debió haberlo hecho. Intentó llamarla, pero Julieta tenía bloqueado su número desde hacía semanas. Fue a su departamento, pero ella no le abrió la puerta. Finalmente logró contactarla a través de una amiga en común que le pasó un mensaje diciéndole que era urgente, que tenía información importante sobre lo que había pasado con el vestido. Julieta accedió a reunirse con él en un café neutral, uno de esos Starbucks genéricos, donde la gente va a platicar sin mucho compromiso. Cuando Roberto la vio entrar, sintió que el corazón se le rompía en 1000 pedazos. Julieta había bajado de peso notoriamente. Tenía unas ojeras profundas que delataban noches de insomnio, y en sus ojos ya no había esa luz que él tanto amaba. Se veía cansada, acabada, como si estos 2 meses hubieran sido 2 años. Se sentaron en una mesa del fondo, y Roberto no supo ni por dónde empezar. Finalmente tomó sus manos, que ella no retiró pero tampoco correspondió el gesto, y le dijo: «Julieta, mi mamá confesó, fue ella. Tenías razón en todo». El rostro de Julieta no mostró ninguna sorpresa, solamente una tristeza profunda. «Yo ya lo sabía, Roberto, siempre lo supe», le respondió con voz cansada. «Lo que me duele no es tanto lo que ella hizo, porque al final del día entiendo que es una mujer enferma de celos y posesión. Lo que me duele es que tú no me creíste, que pusiste en duda mi palabra, que permitiste que pasaran todos estos meses sin defenderme». Roberto sintió que le caían lágrimas por las mejillas, algo que no le pasaba desde que era niño. Le explicó todo. Le contó del cáncer de su mamá, de cómo la confesión había salido entre sollozos en medio de una quimioterapia, de cómo doña Lupe quería pedirle perdón personalmente. Julieta escuchó todo en silencio, procesando cada palabra. Después de un largo silencio que pareció eterno, Julieta habló. «No sé si pueda perdonarte, Roberto. No porque no te ame, porque la verdad es que todavía te amo con todo mi corazón, y eso hace todo esto aún más doloroso. Pero confiar en ti de nuevo, creer que en el futuro vas a estar de mi lado cuando las cosas se pongan difíciles, eso no sé si pueda hacerlo. Me fallaste en el momento más importante, cuando más necesitaba que creyeras en mí. Y aunque entiendo que estabas en una posición horrible entre tu mamá y yo, el hecho es que elegiste dudar de mí en lugar de confiar en la mujer con la que ibas a pasar el resto de tu vida». Roberto sabía que ella tenía toda la razón. No había argumento que pudiera rebatir eso. Le preguntó si al menos aceptaría ir a ver a su mamá, escuchar su disculpa directamente. Julieta se quedó pensando un buen rato antes de responder. «Lo haré», le dijo finalmente, «pero no por ella ni por ti, lo haré por mí, porque necesito cerrar este capítulo de mi vida de la forma correcta. Necesito escucharla admitir lo que hizo, mirarla a los ojos y decirle todo lo que he estado guardando estos meses. Y después de eso, Roberto, creo que necesitamos seguir caminos separados, al menos por un tiempo, mientras proceso todo esto y decido si puedo o no puedo tener un futuro contigo». 2 días después, Julieta fue a la casa de doña Lupe acompañada de Roberto. Cuando entró a esa casa antigua, que ahora le traía tantos recuerdos amargos, encontró a doña Lupe sentada en su sillón de siempre, pero ya no era la misma mujer imponente y segura de sí misma que había conocido años atrás. El cáncer y la quimioterapia la habían consumido, había perdido todo el cabello, su piel tenía un tono grisáceo enfermizo, y sus ojos hundidos mostraban el peso de la culpa y la enfermedad. Cuando vio a Julieta entrar, doña Lupe comenzó a llorar inmediatamente. Julieta se sentó frente a ella sin decir nada, simplemente esperando. Doña Lupe con voz temblorosa comenzó su disculpa.
Julieta, no hay palabras en este mundo que puedan expresar lo arrepentida que estoy de lo que te hice. Fui yo quien destrozó tu vestido. Fui yo quien arruinó el día más importante de tu vida. Fui yo quien causó toda esta destrucción por mi egoísmo y mis celos enfermizos. Pensé que estaba protegiendo a mi hijo, pero en realidad lo que hice fue herirlo a él también, quitarle la oportunidad de ser feliz contigo. No espero que me perdones porque sé que no lo merezco, pero necesitaba que supieras la verdad de mi propia boca, que escucharas que yo fui el monstruo en esta historia, no tú. Julieta la escuchó sin interrumpir, dejando que todas esas palabras fluyeran. Cuando doña Lupe terminó, Julieta tomó aire profundamente y comenzó a hablar. Señora Guadalupe, quiero que sepa que su confesión no borra el dolor que me causó, no borra las noches que pasé llorando, preguntándome qué había hecho mal para merecer algo así. No borra la humillación de tener que cancelar mi boda 3 días antes, de tener que explicarle a 200 personas que ya no habría ceremonia. No borra los miles de pesos que perdí, el vestido que nunca podré recuperar, ni los meses de depresión que he vivido. Pero lo que sí hace su confesión es darme la validación que necesitaba, confirmarme que yo no estaba loca, que mi intuición no me engañó, que yo conocía la verdad desde el principio. Doña Lupe sollozaba cada vez más fuerte mientras escuchaba esas palabras tan duras, pero tan merecidas. Julieta continuó hablando. Usted nunca me dio una oportunidad. Desde el primer día me rechazó sin siquiera conocerme. Y eso me dolió profundamente porque yo venía con las mejores intenciones, con ganas de tener una buena relación con la mamá del hombre que amaba. Intenté todo para caerle bien. Me humillé una y otra vez, soportando sus desplantes, sus comentarios hirientes, su rechazo constante. Y al final, nada de eso importó, porque usted ya había decidido que yo era el enemigo, que yo venía a quitarle a su hijo. Pero la realidad es que yo no venía a quitarle nada, señora. Venía a amar a Roberto, a construir una vida con él. Y si usted me hubiera dado la oportunidad, habría descubierto que yo nunca pretendí alejarla de él. Roberto lloraba en silencio escuchando toda esa conversación tan dolorosa, pero tan necesaria. Julieta sacó de su bolsa algo que sorprendió a todos los presentes. Era un pedazo del encaje del vestido destruido, uno de los pocos pedazos que había quedado lo suficientemente intactos para conservar. Lo puso sobre la mesita de centro frente a doña Lupe y le dijo: «Este pedazo de tela representa todo lo que usted destruyó, señora. No solo mi vestido, sino mi confianza, mi ilusión, mi relación con Roberto. Cada vez que veo esto, me acuerdo del dolor que sentí ese día. Pero ¿sabe qué? También me acuerdo de que soy una mujer fuerte, que sobreviví a esto y que seguiré adelante con o sin Roberto. Así que su confesión, aunque apreciada, llega demasiado tarde para salvar lo que teníamos». Doña Lupe extendió su mano temblorosa, intentando tocar a Julieta, rogándole que por favor la perdonara, que le diera una oportunidad de enmendar las cosas. Pero Julieta se levantó del sillón y le dijo: «El perdón es algo que tal vez con el tiempo pueda darle, señora, pero no hoy, no ahorita que la herida sigue tan fresca. Tal vez cuando haya sanado completamente, cuando pueda ver todo esto desde la distancia, podré encontrar en mi corazón la capacidad de perdonarla. Pero hoy lo único que puedo hacer es cerrar este capítulo y seguir adelante con mi vida. Le deseo lo mejor en su tratamiento y espero sinceramente que encuentre paz antes de que llegue su momento». Dicho esto, Julieta se dio la vuelta y salió de esa casa sin voltear atrás. Roberto salió detrás de ella y la alcanzó en la calle. «Julieta, por favor, dame otra oportunidad. Yo haré lo que sea para recuperar tu confianza. Iré a terapia. Cortaré contacto con mi mamá si es necesario. Venderé mi alma al diablo si eso es lo que hace falta. No puedo perderte. Eres el amor de mi vida».
Julieta lo miró con ternura, pero también con una firmeza que él nunca había visto en ella. Roberto, el amor no es suficiente cuando no hay confianza. Y reconstruir esa confianza después de todo lo que pasó va a tomar mucho más que palabras, bonitas o promesas desesperadas. Necesito tiempo, necesito espacio para sanar. Y tú necesitas tiempo para entender que en una relación de pareja, tu esposa debe ser tu prioridad, no tu mamá. El día que entiendas eso realmente, tal vez podamos hablar de nuevo. Pero por ahora, por favor, respeta mi decisión y déjame en paz. Los meses siguientes fueron extremadamente difíciles para todos los involucrados. Doña Lupe siguió con sus tratamientos de quimioterapia, pero el cáncer era demasiado agresivo y su cuerpo cada vez más débil. Roberto la cuidaba con dedicación, pero también con un resentimiento que no podía ocultar completamente. Su relación se había vuelto tensa, llena de silencios incómodos y conversaciones superficiales. Roberto había perdido no solo a Julieta, sino también la imagen idealizada que tenía de su madre. Ya no la veía como esa mujer sacrificada y noble que le habían vendido toda la vida, sino como una persona egoísta capaz de causar un daño inmenso por sus propios intereses. Julieta, por su parte, había comenzado un proceso de sanación lento pero constante. Volvió a su trabajo en la escuela, retomó sus actividades de voluntariado en el asilo, empezó a salir con sus amigas los fines de semana, incluso se inscribió en clases de yoga y meditación para aprender a manejar mejor sus emociones. Poco a poco esa luz en sus ojos comenzaba a regresar. No pensaba constantemente en Roberto ni en lo que pudo haber sido. Estaba aprendiendo a vivir para ella misma, a encontrar felicidad en cosas que no dependían de tener una pareja. Se sentía más fuerte que nunca, como si todo ese dolor la hubiera templado como el acero. 6 meses después de aquella reunión en la casa de Doña Lupe, Roberto recibió una llamada en medio de la noche. Era el hospital informándole que su mamá había sido ingresada de emergencia. El cáncer había hecho metástasis en varios órganos y los doctores le daban apenas días de vida. Roberto llegó al hospital corriendo y encontró a su mamá conectada a máquinas, inconsciente la mayor parte del tiempo. En sus momentos de lucidez, Doña Lupe repetía una y otra vez el nombre de Julieta, diciendo que necesitaba verla una última vez, que necesitaba su perdón antes de morir. Roberto no sabía si llamar a Julieta o no, si era justo pedirle que viniera en estas circunstancias después de haberle pedido que lo dejara en paz. Pero finalmente decidió mandarle un mensaje explicándole la situación, dejando claro que no tenía ninguna obligación de ir, pero que su mamá estaba pidiendo verla. Julieta leyó el mensaje y se quedó pensando largo rato. Habló con su mamá, con sus amigas, con su terapeuta incluso. Todos le dijeron que hiciera lo que su corazón le dictara, que no había respuesta correcta o incorrecta. Después de 2 días de reflexión, Julieta decidió ir al hospital, no por Doña Lupe ni por Roberto, sino por ella misma, porque necesitaba cerrar completamente ese ciclo, porque quería poder mirarse al espejo sabiendo que había sido la persona más grande en toda esta situación. Cuando Julieta entró a esa habitación de hospital y vio a Doña Lupe tan frágil, tan cerca del final, sintió algo que no esperaba sentir: compasión. Ya no había rabia ni resentimiento, solo una profunda tristeza por todo el dolor innecesario que todos habían vivido. Se acercó a la cama y tomó la mano de Doña Lupe, que en ese momento abrió los ojos. Al ver a Julieta, Doña Lupe comenzó a llorar silenciosamente. Con un hilo de voz casi inaudible, le dijo: «Perdóname, por favor, perdóname». Julieta apretó su mano suavemente y le dijo: «La perdono, señora Guadalupe, la perdono de corazón. Vaya en paz sabiendo que ya no cargo rencor hacia usted». Doña Lupe sonrió débilmente, cerró los ojos y esa misma noche falleció mientras dormía. El funeral fue una ceremonia pequeña e íntima.
Julieta fue y se mantuvo en un segundo plano, respetando que ese era el momento de Roberto de despedirse de su mamá. Después del entierro, cuando todos se habían ido, Roberto y Julieta se quedaron solos en el cementerio. Él le agradeció infinitamente por haber venido, por haberle dado ese momento de paz a su mamá antes de morir. Julieta le respondió que lo hizo por ella misma principalmente, porque guardar resentimiento solo la estaba lastimando a ella. Pero también lo hizo porque, a pesar de todo, doña Lupe era la mamá del hombre que ella había amado profundamente. Pasaron varios meses más. Roberto y Julieta mantuvieron contacto esporádico, mensajes de vez en cuando preguntando ¿cómo estaban? Encontrones casuales en el súper o en eventos sociales donde tenían amigos en común. La tensión entre ellos había desaparecido, reemplazada por una especie de melancolía cómoda. Ambos habían madurado enormemente a través de todo este proceso doloroso. Roberto había aprendido sobre límites, sobre lealtad, sobre la importancia de defender a tu pareja incluso cuando es incómodo. Julieta había aprendido sobre su propia fortaleza, sobre el valor del perdón, sobre la importancia de ponerse a ella misma primero. Un día, casi un año después de la muerte de doña Lupe, Roberto tocó la puerta del departamento de Julieta. Cuando ella abrió, él estaba ahí parado con un ramo de flores y una expresión nerviosa en el rostro. «No vengo a pedirte que volvamos», le dijo de entrada. «Sé que eso no es algo que pueda o deba pedir en este momento. Vengo a decirte que he estado en terapia todo este año, trabajando en mí mismo, en entender los patrones tóxicos que tenía con mi mamá, en aprender a establecer límites saludables. He estado trabajando en ser una mejor versión de mí mismo, no para recuperarte necesariamente, sino porque me di cuenta de que lo necesitaba para poder tener relaciones sanas en el futuro, sea contigo o con quien sea». Julieta escuchó sus palabras y vio en sus ojos una madurez que no estaba ahí antes. Lo invitó a pasar y hablaron durante horas, poniéndose al día sobre sus vidas, compartiendo cómo habían procesado todo lo que había pasado. Al final de esa conversación, Julieta le dijo a Roberto, «No sé si algún día podremos retomar lo que teníamos. Hay mucho que reconstruir y mucha sanación que todavía falta. Pero lo que sí puedo decirte es que admiro el trabajo que has hecho en ti mismo y que tal vez, solo tal vez, en el futuro podríamos explorar la posibilidad de empezar de nuevo, desde cero, como dos personas diferentes a las que éramos antes». Y ahí es donde me gustaría terminar este relato, hermanos, porque lo que pasó después es una historia que todavía se está escribiendo. Lo que sí puedo decirles es que Julieta vino a confesarse conmigo no por haber hecho algo malo, sino porque cargaba con el peso de todos estos acontecimientos en su corazón y necesitaba desahogarse con alguien que pudiera escucharla sin juzgarla. Me confesó que había momentos en los que se sentía culpable por haber perdonado a doña Lupe, que había noches en las que se despertaba preguntándose si había sido demasiado blanda, si debió haber sido más dura, si su perdón había sido genuino o simplemente una forma de librarse del peso del resentimiento. Me dijo que a veces sentía rabia consigo misma por seguir amando a Roberto después de todo lo que había pasado, que se cuestionaba si eso la hacía débil o tonta. Me habló de las pesadillas que todavía tenía ocasionalmente, donde veía su vestido siendo destrozado una y otra vez, donde sentía esa misma impotencia y dolor del día que lo descubrió. Pero también me confesó algo hermoso, algo que me hizo entender que a pesar de todo el sufrimiento, esta experiencia la había transformado de maneras positivas. Me dijo: «Padre, esta experiencia me enseñó que el perdón no es un acto de debilidad, sino de fortaleza tremenda. Perdonar a doña Lupe no significó que lo que ella hizo estuviera bien, ni que yo fuera a olvidarlo. Perdonarla significó liberarme a mí misma de la prisión del odio.
porque créame que el odio es una prisión, es un veneno que uno se toma esperando que le haga daño al otro. Y yo ya no quería vivir así, ya no quería que esa mujer siguiera controlando mis emociones y mi paz mental, incluso después de muerta. Me contó también que ese proceso de sanación le había enseñado cosas importantes sobre ella misma que nunca había descubierto. Descubrió que era mucho más fuerte de lo que pensaba, que podía sobrevivir a una traición tan profunda y salir del otro lado no solo intacta, sino incluso mejor. Aprendió que su valor no dependía de tener una pareja o de estar casada, que ella era completa y valiosa por sí misma. Aprendió a poner límites más claros, a no permitir que nadie la tratara mal bajo ninguna circunstancia, ni siquiera la familia de su pareja, y aprendió que el amor verdadero, el amor maduro, requiere mucho más que sentimientos intensos. Requiere respeto, confianza, lealtad y la voluntad de pelear juntos contra los problemas en lugar de pelear el uno contra el otro. En cuanto a Roberto, Julieta me confesó que lo veía diferente ahora. Ya no lo veía como ese príncipe azul, perfecto que vino a rescatarla, sino como un ser humano complejo con sus propios traumas, sus propias heridas, sus propias debilidades. Me dijo que había dejado de idealizarlo y que curiosamente eso había abierto la posibilidad de amarlo de una forma más real, más madura. Ya no esperaba que él fuera perfecto, solo esperaba que fuera honesto, que trabajara en sí mismo, que la tratara con el respeto y la prioridad que merecía. Y según lo que ella había observado en estos meses de terapia de Roberto, él realmente estaba haciendo ese trabajo. Me contó de una conversación reciente que habían tenido donde Roberto le abrió completamente su corazón. Le explicó que durante toda su vida había vivido con una culpa enorme respecto a su mamá. Una culpa que doña Lupe había cultivado cuidadosamente año tras año. Cada vez que él intentaba tomar decisiones independientes, su mamá le recordaba todos los sacrificios que había hecho, lo difícil que había sido criarlo sola, cuánto había renunciado por él, y esa culpa lo paralizaba, lo hacía sentir que le debía su vida entera, que nunca podría pagarle todo lo que ella había hecho. Por eso cuando llegó el momento de escoger entre defender a Julieta o dudar de las acusaciones contra su mamá, esa culpa lo había cegado completamente. Roberto le confesó también que después de la muerte de su mamá, había encontrado un diario que doña Lupe llevaba desde hacía años. En ese diario, su mamá había escrito todas sus inseguridades, sus miedos, sus pensamientos más oscuros. Había entradas donde admitía que sabía que su apego hacia Roberto era enfermizo, donde reconocía que estaba siendo injusta con Julieta, donde incluso expresaba arrepentimiento por sus acciones, pero inmediatamente se justificaba diciendo que lo hacía por amor. Leer ese diario había sido devastador para Roberto, pero también liberador de alguna manera, porque le permitió entender que su mamá era una persona profundamente herida que nunca procesó correctamente la muerte de su esposo, que nunca buscó ayuda profesional para sus problemas de apego, que canalizó toda su necesidad emocional hacia su hijo de una forma completamente inapropiada. Julieta me dijo que cuando Roberto le compartió todo esto, ella sintió una mezcla extraña de validación y tristeza. Validación porque confirmaba que ella no había estado equivocada en sus percepciones sobre doña Lupe, y tristeza porque entendía que al final todos en esta historia habían sido víctimas de alguna forma. Doña Lupe había sido víctima de su propio trauma no procesado. Roberto había sido víctima de una manipulación emocional que duró décadas, y ella misma había sido víctima de las consecuencias